Hola, bienvenidos a un video más de Dañadamente, donde nos dedicamos a dar difusión a la salud. Somos un grupo de psicólogos en formación y hoy hablaremos de salud sexual, visto desde el ámbito de la psicología. Asimismo, abordaremos la importancia de cuidar la salud sexual, la diferencia y la relación que existe entre salud sexual y salud reproductiva, de qué manera el descuidarlas impacta en la vida del individuo y hablaremos de prevención. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de su podcast Dañadamente, el podcast donde hablamos de la salud mental y de la importancia de los profesionales en este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos atañe a toda la sociedad hoy en día y que incluso puede llegar a ser como un tabú en la sociedad mexicana, que es la salud sexual. Para hablar de este tema el día de hoy nos encontramos con nuestros compañeros. Me gustaría presentarlos: Yaren Narciso, Darina Trinidad, Carol Caballero, Arturo y yo, Salvador. Para empezar a hablar de este tema me gustaría primero, antes que nada, definirlo un poco, chicos. ¿Qué tal? ¿Me ayudarían por favor a hacer una pequeña definición sobre lo que es esto? Bueno, vamos a empezar primero por definir la salud, ¿sí? Es el estado de bienestar completamente de todo lo que es tanto físico, mental. Esa es la definición de salud. De ahí podemos partir ya definiendo un poco, o más bien me gustaría hacer como esta diferencia de salud sexual con la salud reproductiva, okay, porque se tiende como a confundir esa parte. Por un lado, la salud sexual es aquella que te garantiza una relación sana, saludable, libre de violencia. Eso es importante. Tener como la decisión de qué sí y qué no me gustaría, porque no, también tener esa parte de libertad a elegir. Claro. La pareja que tú decidas elegir. También como esa equidad, el placer. Eso también es muy importante. Aquí entra dentro de esta definición esa parte del placer y la comunicación. Eso es básico en una relación de pareja, ¿sí? Eso es lo que abarca y entra dentro de la salud sexual. Por otro lado, la salud reproductiva es aquella que entra en todo lo que son el sistema reproductivo, hablándose de en general, hombre-mujer. También ese derecho a decidir cuántos hijos tener, el derecho a tener información en cuestión de métodos anticonceptivos, y así como implica esa libertad de querer tener hijos o no querer tener hijos, incluso cuántos hijos quiero tener, ¿no? Claro. Pero sobre todo el respeto hacia la sexualidad de los demás. Claro. Y hoy es un tema que vamos a manejar justamente de la mano de nuestros compañeros y checando algunos tips, hablando igual de experiencias que uno mismo ha tenido para poder saber nosotros o tener una idea más que nada de cómo poder lograr todo esto, ¿va? Me gustaría empezar justamente empezando por ese tema de la difusión de la salud sexual, chicos. Ustedes, por ejemplo, ¿qué experiencia han tenido o qué concepto o qué podrían hacer nosotros como profesionales para dar esta difusión sobre la salud sexual? Primero que nada, quiero mencionar de que la salud sexual y la salud reproductiva son derechos humanos y que están íntimamente relacionados con factores como... Sí, que tienen varios factores, ¿no? Sí, en relación... el desarrollo de la persona, como sea, física y emocional. Ok, me parece muy bien añadir todo eso. ¿Ya nos puedes apoyar igual con más factores, por favor? Otros factores pueden ser, como ya lo dijo Arturo, pueden ser los físicos, algunas enfermedades crónicas, también algunas disfunciones sexuales, como podría ser también falta de información o tener, ¿cómo se dice?, no conocimiento a estas. Claro. El no tener el acceso, ¿no? Siento que justamente este tema de
el no tener acceso a toda esta información es algo que hoy en día en la sociedad, sobre todo en la sociedad mexicana, es algo que nos ha dañado muchísimo, ¿no? Porque muy fácil puedes ir a cualquier pueblo o lugar así en la Ciudad de México inclusive, en donde la información de la salud sexual está completamente limitada. De hecho, algo muy importante que estás comentando ahorita es esta parte de el libre acceso a la información, Claro. Pero información verídica, información de fuentes que tengan de verdad buen sustento. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces como no tenemos o no queremos buscar, porque muchas veces incluso, hoy en día ya podemos acceder fácilmente a internet y otro tipo de contenido, ¿no? Que incluso hasta en las redes sociales hay páginas que te dan muy buena información. Claro. También hay que cuidar esa parte. ¿Qué ves? ¿Qué Claro. buscas? ¿Qué tipo de páginas estás buscando? Pero que de verdad sea información valiosa. ¿Sí? Claro. Que no te vayas a las revistas, como bueno, en tiempos muy atrás, Claro, sí. había revistas, ¿no? Contenido de otro tipo, y pues aquí lo importante es buscar información verídica, que de verdad te vaya a informar. No es como Sí. que voy a ir a preguntarle a mi vecino, o a mi primo, o a mi prima, o sea, no. Creo que justamente una ventaja hoy en día a cambio de... Y en ese aspecto me gustaría hacer mucho énfasis, porque quiero aprovechar el tema de que prácticamente somos ahorita 3 generaciones diferentes, 3 décadas diferentes. Entonces me gustaría hacer mucho énfasis en el acceso a la información que hemos tenido en nuestras épocas. Ahorita nos platicaba un poquito Carol sobre el acceso a esta información que era muy limitado y restringido, como las revistas y demás. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que el acceso es completamente libre para cualquiera. Cualquier persona con acceso a internet puede buscar y puede obtener información, pero también siento que esto es un arma de doble filo, en la cual ustedes no sé si me puedan apoyar inclusive con experiencias de esto mismo, en la que hay muchas páginas, sobre todo en TikTok y demás, en la que hablan muchos streamers, que el de match, cosas así, que siento yo que no dan información verífica, además que sea saludable, ¿no? Porque recordemos que más allá de todo esto, pues también la salud sexual va de la mano junto con la salud mental. Entonces muchas veces se toca el tema de la salud sexual como algo que debes de, por ejemplo, como hombre, algo que debes de tener todo el tiempo, debes de ser como super macho, super dominador y cosas así. Y siento que también cuando eso no cumple en las funciones de un adolescente, que es al que le impactan ese tipo de contenidos, pues obviamente genera este tipo de frustraciones, ansiedades o depresiones por no cumplir esas normas. Ahí me gustaría preguntarles individualmente, en sus tiempos, en su adolescencia, ¿cómo era su acceso a la información de la salud sexual o qué tanto sabían? Pues en mi caso, en mis tiempos, sí se nos hablaba un poquito más abiertamente sobre la sexualidad. También ya existía como en ciertos libros, ya había hasta una materia, no directamente hacia la sexualidad, pero sí hablando un poquito más, enseñando como toda la parte desde de conocer nuestro propio cuerpo y saber un poquito más de métodos anticonceptivos y ya. ¿Qué, Daris? De igual manera, lo mismo que Yaren, siempre fue, en las escuelas comunicarte. O sea, yo sé que en otras generaciones fue mal visto de que te enseñaran este tipo de temas en la escuela era prohibido, pero pues ahora no, es algo muy natural, común de que se hable este tema. De hecho, me surgió también de que cuando estudiaba, un poco más pequeña, al momento de explicar lo de las toallas femeninas, el periodo, sacaban a los niños para solamente explicarle a las niñas, porque era prohibido de cierta manera explicarle a los niños este tema, solamente era a las niñas porque era íntimo y no tendrían por qué saber los hombres sobre este tema. Ok.
Bueno, Carol, quisiera por favor. comentar algo muy importante que acaba de decir Darina y ahorita retomando un poquito algo de lo que comentabas tú. Efectivamente, Daris, pero hay que dejar algo muy claro. Una cosa es hablar de sexualidad y otra cosa es hablar de sexo. Y muchas veces las generaciones es eso, o sea, cuando llega, no sé, al sistema educativo, ¿no? Vamos a meter una materia de sexualidad y los papás dicen, Sí, claro, súper espantados. a mi hijo? Es que no es sexo, le van que a le van a hablar enseñar de porno, sexualidad. ¿no? Dicen. Ajá. No, exacto. Entonces, no, le van a hablar de sexualidad, le van a hablar de saber conocer su cuerpo, que era algo que comentaban ahorita, no sé, Yarena o Daís. Es muy importante esa parte, conocer tu cuerpo, conocer, es más, hay niños que no saben, de verdad, ¿cómo se llama, no? O sea, el nombre. Claro. Porque eso viene desde casa, o sea, le ponen sobrenombres a las Y partes justo del tocas cuerpo. un punto muy importante que me Eso es gustaría muy, hablar muy, muy un poquito importante. más adelante. La educación desde casa. Claro, ¿Sí? justamente. Otra. Quisiera comentar esta parte que decías ahorita de todos tenemos acceso ya tan fácil a las redes, Ujú. al internet y a infinidad de páginas. Entonces también es importante recalcar o dejar muy claro que incluso ya los niños tienen celular. Claro. ¿Qué páginas van a ver? Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso hace algunos años con uno de mis hijos que andaba buscando un PlayStation y pone play así antes de terminar la palabra y le salieron páginas. Playhub, cosas así, te lo ¿no? juro. O sea, Entonces yo un día agarro, me meto a la computadora y veo el historial y dije, caray, ¿no? Mi hijo iba en secundaria. Entonces para mí fue normal el Claro. hecho de que dije, bueno, hay curiosidad ya, ¿no? Pero sí me acerqué y le pregunté, o sea, oye, tú buscaste esto y me dice, no mamá, es que yo quería buscar PlayStation. O sea, con el simple hecho de que tú metas una palabra ahí, te salen cosas. claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que los niños, en este caso mi hijo ya era un adolescente, ¿no? No quiero decir que ya tenga más permiso, ¿no? No. Simplemente que hay niños de 4 años que ya tienen celular. Entonces, ¿qué van a ver? Hay que tener mucho cuidado por esa parte. Como papás tenemos, digo yo que soy mamá, bueno, actualmente mis hijos ya son mayores, pero en esa etapa de la infancia, como papás debemos estar muy al pendiente y muy cuidadosos de que si les estamos dando un celular o una tablet o no sé, estar muy cuidadosos a lo que van a ver, el contenido que van a ver, eso es importantísimo. Claro, y algo, por ejemplo, perdóname Arturo, No, que cambiamos un poquito de tema ahorita, pero es que esto me hizo muchísimo ruido, que es algo que mencionó Carol, la educación desde casa y el llamar los órganos sexuales por lo que son, o sea, pene es pene, vagina es vagina, porque inclusive muchas veces llegan a sesiones de terapia de maltrato o abuso infantil, ¿no? Que te das cuenta, obviamente, esto a través de diferentes dinámicas de terapia y demás, como terapia de juego y demás, de que empiezan a nombrar como de, ay, es que mi tío me lamió mi galleta, ¿no? Que una vez nos mencionaba inclusive una profesora, ¿no? Sí. Que mi tío lamió mi galleta y pues todos se quedaban como de qué onda, ¿no? Sin saber que la niña hacía referencia a su vagina, o sea, porque su mamá le decía, esta no se llama vagina, se llama galleta. Entonces, pues, de ese tipo de cosas, que siento que es muy importante hoy en día, pues, decir las cosas como son, por su nombre simplemente. Y hablando nuevamente, volviendo a este tema de, retomando un poco sobre las generaciones y demás, ahí me gustaría, por ejemplo, escuchar a Arturo desde su punto de vista, el tema de cómo trataban pues sí, o sea, cómo trataban el tema de la salud sexual, o sea, más allá de la salud sexual, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Me gustaría escuchar tú cómo te pudiste informar en tus tiempos de primaria, secundaria, preparatoria inclusive, por favor. Claro, con gusto. Bueno, yo adquirí la información por medio de, bueno, también por el internet, pero más que nada me inculcaron que investigara por libros, revistas científicas que tengan información verídica y que no sean falacias, en el cual pues pueda ser que no sea información pues vaya aceptada y que tengan un sustento
bien asegurado Científico. como tal. Y en mi experiencia obtuve la información, creo que desde la secundaria. Aparte, claro, tuve pláticas por fuera de que, pues que la sexualidad es diferente en como hombres y mujeres. ¿Y cómo funcionan, por ejemplo, estas pláticas en la secundaria? Es que me llama mucho la atención. Tú viste en secundaria pública, ¿no? También me imagino. Sí, Y me llama muchísimo la atención el saber de cómo abordaban los profesores o qué actitud tomaban, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, hablando yo en mi caso personal, cuando hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, a nosotros como hombres prácticamente nos decían, se les va a caer si no se ponen esa cosa, ¿no? Sí. Y a lo mejor suena un poco exagerado y así, pero Pero era como miedo, ¿no? pero O de sea, cierto te lo- miedo te nos lo hablaban prevenían, así. porque, o sea, yo con mis compañeros de secundaria, que hoy en día todavía mantengo el contacto, les estoy hablando de hace 12, 13 años más o menos, que salimos de secundaria, y yo con esos compañeros hoy en día mantengo el contacto, y el otro día teniendo una conversación con ellos, les dije, oiga, ¿no se acuerdan que una vez nos hicieron ponerle un condón a un pepino y cosas así? Y un compa me dice, güey, ¿no sabes a mí cómo me salvó? Perdón por la palabra. Bueno, ¿no sabes cómo me salvó? El que a mí me hayan enseñado en esa clase a ponernos un condón. O sea, porque yo no sabía. Y si de ahí yo aprendí a ponérmelo correctamente. Y sí, pues gracias a Dios tuve la información a la mano, porque después tuve varios encuentros. Y gracias a ese día yo supe cómo. Entonces, y yo siento que, por ejemplo, tengo este pequeño como detalle de que en mi generación, que era como mi escuela como medio revolucionaria, porque era educación pareja, ¿no? Para todos. O sea, las mujeres deben de saber poner un condón como los hombres, y los hombres deben de saber de la sexualidad de las mujeres, sobre los periodos y todo demás. Entonces, a mí me llama la atención porque escuchando a otras personas, he visto de que en sus escuelas era como muy recatado este tema. Me pregunto si en tu escuela era igual recatado o había como ciencias de la salud sexual o algo así. Ferias, perdón, ciencias. Ferias. Sí, ¿a qué te refieres? Pues más que nada siento que fue como muy abierta la plática que me dieron, y de ahí pues como que me surgió algunas dudas, y decidí pues consultar con familiares o gente experta que me agradecieron mucho y aportaron la información que yo requería. Y en eso pues en un momento sí sentí como que un pequeño como que miedo a hablar sobre el tema de la sexualidad, porque es un tema como complicado, Un tema tabú, ¿no? Un tabú Más que nada. Sí. Quisiera retomar un poquito esta parte que decía Arturo, que información con gente experta. Esta parte es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque justo eso va a ser la diferencia entre embarazos no deseados, con infecciones de transmisión sexual. Tener la información nos va a dar esa pauta para poder saber en qué momento está fallando algo en mi sistema reproductivo. Entonces, tener esa información de lugares confiables nos va a ayudar, pero sí muchísimo, ¿no? Aparte, hay que mencionar, y creo que es algo que también me gustaría dejar claro, es que cuando se decide tener una vida sexual o se da inicio a la vida sexual, hay que hacerlo de manera segura. Claro. Principalmente de una manera, no quiero como andar en esta parte de consciente, porque hoy sabemos que ya las estadísticas de inicio de la vida sexual son a edades muy tempranas, pero por lo menos ser un sexo seguro. Claro, justo, y creo que eso es muy importante, porque el mencionar este tema del sexo seguro, ¿no? Porque creo que hoy en día todavía, bueno, gracias a Dios, a la sociedad y a todo, hoy en día tenemos más libertad de expresión sobre este tema, y más libertad para poder decirlo libremente, ¿no? O sea, abiertamente, sin ningún problema. Pero este tema del sexo seguro, que me llamó mucho la atención el cómo lo nombraste, del saber qué va a suceder,
Y si ustedes como chavos o adolescentes van a tener su primer encuentro, y que está bien tenerlo y está bien hacerlo, pero siempre y cuando con las precauciones debidas. Las precauciones debidas, esto hablando de pues sistemas de anticonceptivos, de prevención de enfermedades y demás. El súper siempre seguro condón, ese nunca puede fallar. Acuérdense que no hay lucha sin máscara. Entonces, todo este tipo de temas sobre la información que nos da para el sexo seguro, siento que es muy importante y muy relevante. No sé si ustedes hayan tenido como algún complejo o algún cliché también con este tema de, por ejemplo, del ambiente sexual en el que vivían, en el que se desarrollaban. Porque también algo que queríamos hablar un poco al principio era el cómo hoy en día la mujer ya puede tener, o bueno, es que debe de tener, perdónenme, su libertad sexual. Y cómo era condenado esto anteriormente, ¿no? O sea, tan solo inclusive cuando estábamos chavillos, ¿no? En la secundaria o así. Y a mí me tocó inclusive ser esta parte agresora, en la que veía chavitas con 2 novios de repente y decíamos, es que es una, ¿no? Entonces, me gustaría hacer mucho énfasis sobre este tema de, o sea, de la libertad sexual, vaya, de entre mujeres y hombres, porque en los hombres era la diferencia, ¿no? Es que ella tiene 2 novios, él tiene 2 novias, pero bueno. Entonces, justamente yo quisiera también tocar este tema de cómo lo manejaron ustedes, sobre todo contigo, Carol. Me gustaría escucharlo, pero primero de nuestras compañeras, de cómo se sentían o cómo manejaban ustedes ese tema, ¿no? Pues cuando yo iba a la escuela, pues sí, como lo mencionas, así se veía, pero pues son adolescentes, quieren vivir su vida. También nos daban información, nos enseñaron cómo colocar un condón, cómo eran, pues igual como Arturo, las enfermedades de transmisión sexual. O sea, nunca fue cerrado este tema, pero pues sí, o sea, cada adolescente fue llevando su vida pareja tras pareja, tras pareja, tras pareja. Que también como mujer y también como hombre es importante cuidarse en ese aspecto, igual de las enfermedades. Como mujer, darte tus chequeos cada año o cada vez que tú te sientas insegura con tu cuerpo, como lo mencionaba Carol, que hacerte tu chequeo, no recuerdo tu chequeo vaginal, creo que el Papa Nicolau. Exacto, el Papa Nicolau, tu chequeo de las mamas, y también como hombre checarte, porque no nada más es de la mujer, sino también del hombre, porque claro, pues los dos debemos de estar seguros y también ser unas personas responsables y sanas, exacto, con nosotros mismos y con las otras personas. Claro. Yaren. Pues creo que en mi círculo social, en mi círculo, todavía existía mucho tabú, como en el hecho de abrirte más abiertamente a experimentar la sexualidad, pero también se hablaba mucho del que es responsabilidad de ambas personas, el saber que lo básico, o saber el cuidarte, de tener como este conocimiento, pero como les decía, existía muchísimo tabú, entonces era como que las mujeres se tenían que limitar más a hablar de esto, mientras los hombres podían expresarlo abiertamente, de que en la secundaria eran pláticas como de vital y cetal o así, y entre mujeres era mucho tabú el hecho de hablar del propio cuerpo de la mujer. Claro. Carol. Ok, bueno, les voy a hablar un poco quiero dejar en claro que esta parte de la vida sexual es a cualquier edad. O sea, no quiere decir que porque ya una vez nos decía un profe, no crean que porque ya son mayores de edad,
después de los 50 o 60 que comentaba él, ya la gente adulta mayor ya no tiene deseo, ya no puede, ya no quiere, no es eso, simplemente disminuye tal vez la frecuencia, pero decía él, ¿no? Las ganas siguen, están ahí. Bueno, pero pues a partir de qué tanto cuidas tu parte, hablando desde la sexualidad, qué tanto cuidas tu entorno, qué tanto cuidas esa comunicación de pareja, porque eso también es importante, qué tanto tienes una vida en pareja sana también. ¿Por qué no hablarlo desde ese punto, no? ¿Qué tanto yo le puedo decir a mi pareja? ¿Sabes qué? Está pasando esto. Porque muchas veces, incluso esos pequeños roces que llegas a tener como pareja, afectan la vida sexual. O sea, sí llegan a afectar, llegan a ver ciertas rencillas y pues bueno, de ahí se van a otros planos y bueno, luego ya la gente llega a terapia de pareja. Y en serio que en terapia de pareja se toca mucho esta parte de que no hay esa buena comunicación. Justo. Hablando desde la sexualidad. Es complicado, ¿eh? Y es algo que para eso estamos, ¿no? Para ir fomentando esa buena comunicación, Claro. para ir dando difusión a las parejas Incentivar el diálogo, sanas, saludables. la salud, justamente en La pareja. comunicación es importantísima. Chicos, me gustaría cerrar el día de hoy. No sé si quieran cerrar ustedes con alguna idea, algún consejo en específico que le quieran dar a nuestros seguidores. Bueno, yo le quiero dejar aquí como mi punto de vista es que no tengan miedo de preguntar. Más que nada la información es poder, saber, en el cual que pues no hay que tener miedo a la sexualidad. Todos vamos a ir por caminos diferentes, pero es más que nada eso, que hay que saber preguntar y saber con quién preguntar. Claro. ¿Yaren, algún consejo? Pues no consejo, pero sería como investigar un poco más, de realmente buscar buscar mucha información y llevarla a cabo, no solamente saberlo. Como consejo, cuídense, protéjanse, porque pues es para ti y también para la otra persona. Yo me gustaría cerrar con lo siguiente, como decía que Arturo, no tengan vergüenza, no tengan miedo a preguntar y acercarse, acudan con los especialistas, no se vayan con doña Chonita o doña Pelos, pero vayan con el especialista. Si algo no está funcionando o algo ya, tú conoces tu cuerpo, o sea, ya lo conoces y sabes que algo no está bien, entonces pues acude con el especialista, principalmente es eso. Y cuídense mucho, cuiden su salud sexual. Y pues yo los dejo igual con este pequeño consejo, igual, no consejo, pero sí una idea de disfruten su cuerpo, conózcanse, tóquense, siéntanse y siempre cuídense y háganlo informados. Chicos, muchísimas gracias. Hasta aquí el día de hoy en este capítulo de Dañadamente. Más adelante vamos a seguir con otros episodios, con más información para todos ustedes y mucho poder psicológico. Adiós. Terminamos con un programa más de Dañadamente. No olvides darle like y suscribirte al canal, ya que aquí encontrarás información valiosa para cuidar tu salud. No olvides estar pendiente de los próximos programas. Nos vemos hasta el próximo programa. Adiós.